definirse en un solo escaño, en un solo término políticamente, es muy difícil. Pero sí, filosóficamente, yo creo que me defino, aunque no haya una ideología, como un humanista, en que comprendo y entiendo la realidad del ser humano, en la que me motiva y me inspira a hacer algún trabajo o una lucha para conseguir esas aspiraciones y anhelos que están frustrados en el largo camino que han recorrido nuestros pueblos. Soy un humanista que me acerca a la justicia social. Esa misma calificación, autocalificación, le ha llevado a varias representaciones públicas en el Ecuador. ¿Cuáles han sido estas representaciones en su vida política? Yo quisiera hacer aquí un punto especial. Mi vida más importante fue la de niño. Y le voy a explicar por qué. Veníamos de una familia muy acomodada, pero por situaciones X nos quedamos casi en la orfandad cuando murió mi padre. Económica y social. Sí, era coronel del ejército ecuatoriano. Había dado garantías, tuvo muchos hijos. Y entonces estuve en la escuela de la vida, donde aprendí a reconocer esa realidad con las experiencias que me tocó vivir. Unas llenas de alegría, como el niño inocente, y otras posiblemente de muchas lágrimas, cuando tuve que ganarme la vida desde los 9 años hasta los 15 en que ingresé al ejército. Yo me costeé mi vida en ese tiempo. Allí nacieron mis primeras tesis sociales de justicia, de libertad, de respeto, de solidaridad, en la que agradezco haber vivido ese mundo, porque posiblemente si hubiera seguido en ese ambiente que me tocó nacer de cuna de oro, otro había sido quizás mi conducta o mi actitud. Por eso se requieren experiencias. La pregunta en concreto. Yo ocupé cargos en la vida militar y en la vida civil. Lo uno, no son políticos en el sentido clásico de la palabra, donde hay una ideología, donde hay un proyecto político de gobierno, pero sí político en el sentido de servicio a la nación. Los militares no son políticos, pero hacen un servicio a la nación, que está encerrado o está protegido por la política nacional. Uno es la política nacional y otro es la política partidaria. La política nacional es la que diseña los objetivos nacionales de libertad, de justicia, de integración, de soberanía y así por el estilo. Que todo gobierno debe enunciarlo al iniciar su periodo presidencial o periodo de mando, en base a un estudio geoestratégico, y se llama el Concepto Estratégico Nacional, donde un estudio amplísimo de todas las vicisitudes, de todas las presiones, de todas las situaciones, va organizando la realidad del país, y es el punto de partida de esa realidad, para poder organizar el concepto estratégico presupuestario. El presupuesto es un concepto estratégico, en la que no es una simple cosa en que se suman cantidades o se restan. Es el que sustenta el verdadero desarrollo con el esfuerzo de todos los ecuatorianos, porque ahí están los impuestos, y están no solamente los impuestos, como decía este político americano del siglo pasado, que los dineros no solamente pertenecen a la riqueza, sino que también a la pobreza, inclusive a la miseria, y que no haya céntimo de los miserables de la calle que no estén en ese presupuesto. Por lo tanto, debemos cuidarlo con la mayor calidad humana, de esfuerzo, que no se permita un desvío absoluto de aquello, porque es sangre de un pueblo. Entonces, yo tuve una formación emocional o una formación de estímulos desde mi niñez. Y cuando llego a la vida
ya que me reintegro a la vida civil, ocupé muchos cargos, muchos cargos. Director de un partido, aquí se vino muchas reuniones en las que se quería conjugar o la unión de varios partidos, entre eso el Partido Liberal, que me iban a nombrar su candidato a la presidencia, siendo militar todavía. Fui candidato presidencial, sí. 3 veces. Fui ministro, ¿no? Te dije que en la vida militar había sido comandante general, jefe de las zonas militares, había sido jefe del comando conjunto, donde ya se interviene en política, porque el plan de guerra, que es un plan político-militar, tú tienes que tener conocimiento no solamente de la política interna, ¿no?, sino vecinal, continental y mundial, para que en esa comparación te puedas ubicar, porque el Ecuador no es una abstracción, no es una cosa que existe y está navegando como un satélite de la Luna alrededor de la Tierra, no. Es una cosa que está intercomunicada por los efectos, por las tendencias, por los cambios, y por lo tanto en el estudio de la seguridad nacional y en el desemboque de un conflicto, que llámese guerra o conflicto, ¿no?, tú tienes que conocer desde el punto de vista político y militar esa situación para poder enfrentarla con éxito. Porque la guerra tiene una preparación para aquello, tiene una ejecución de la guerra y tiene una posguerra. Cuando tú vas a la posguerra, desaparecen las armas y se prioriza a la política para llegar a una paz, a un arreglo, a un convenio, a una situación X. Tú ves las últimas firmas de la última guerra mundial, cuando firmó con Japón, ¿no?, o cuando se firmó con Alemania. Si tú lo estudias, ¿no?, esa firma, vas a entender mejor lo que yo estoy hablando, ¿no?, porque allí se renuncia a la continuidad de confrontación y vienen otras doctrinas, otros criterios, otros conceptos para que el mundo siga caminando amarrado con grilletes o dejando siempre un espacio para la lucha por la libertad. Esa filosofía, esa ideología hizo que sea candidato en 1988, 1992 y 1996 por el Partido Acción Popular Revolucionario Ecuatoriana, APRE. Ese partido que usted fundó, ¿qué puntales tenía ideológicos? Sí. Bueno, debo hacer una aclaración. Yo no fundé el APRE. El APRE lo fundó Guevara Moreno, que también fundó el CFP. Primero fundó Acción ni sé cuánto ecuatoriana y después fundó el CFP y fundó el APRE. Guevara Moreno, que fue un gran ideólogo, un hombre de una gran visión política en ese sentido. Cuando yo llegué al APRE, existía de nombre. Yo me preocupé de reactivarlo, pero en base de un estudio nacional, ¿no?, en la que se planteó una filosofía, una ideología, una estructura, una reglamentación, un trabajo organizado, en la que pudiera compenetrar en la vida nacional, ser parte de esos sentimientos, de esos ideales, de esos objetivos que tiene la sociedad, en la que se lo representa en un proyecto político, que tiene pues toda una estructura, desde las definiciones hasta la parte heráldica de escudos, de canciones y de juramentos, para darle una solidez y una seriedad que corresponde. Yo soy, desde el punto de vista en esta materia, un humanista, y me he inspirado muchísimo en las parábolas de Cristo, en la vida de Gandhi, de Mandela, que acaba de morir, que son personas que, a pesar de las vicisitudes y de las contradicciones que le tocó vivir, nunca perdieron la cordura ni el objetivo del servicio a su pueblo en las mejores condiciones, no bélicas, no de conflicto, sino de paz, de justicia y de libertad, sirviendo a la comunidad social para que ella pueda cumplir con sus anhelos fundamentales de una vida mejor.
Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido la historia política del país, del Ecuador? Yo diría que es una tragicomedia en la que si se escribiera, o creo que se ha escrito alguna vez, dramas sobre esta materia, como dijo Montalvo alguna vez, que si le escribiría sobre los indios, creo que fue, haría llorar al mundo. Nosotros, si escribiríamos la verdadera historia de este país, yo creo que nadie nos creería que sucedió en el territorio ecuatoriano hechos y circunstancias de esa naturaleza, donde están palabras muy duras que no las quiero pronunciar para poder decir que tenemos una historia política. Lógico que la hay, ¿no? Pero la historia siempre tiene valores en la que se enaltece la vida de los pueblos a través del tiempo y se crean condiciones siempre positivas de inspiración a las futuras generaciones. La nuestra, desgraciadamente, está llena de muchas frustraciones, de muchas debilidades. Ha sido discontinua. Ha habido épocas de un gran renacimiento de tesis brillantes y de objetivos profundos para beneficiar al país. Pero aquellos que pensaron así murieron en la hoguera bárbara, como Eloy Alfaro. Solamente se escribe la historia política de este país en una política rutinaria, donde está ausente la creación, lo especial de la vida del ser humano, que siempre es cambiante, siempre se inquieta. Los miles de músculos del sistema nervioso que tenemos, un hombre no puede estar estático. Es una persona que irradia un sinnúmero de energías, a través de ello de virtudes, de aspiraciones y de anhelos que no se cumplen. Por lo tanto, yo diría que en ese sentido, la historia política del Ecuador es muy difícil de escribirla. Muy difícil de escribirla. Primero porque está quedando casi en la impunidad la historia. No se la ha juzgado. Termina un gobierno, se lo aplaude, se lo critica, se lo acusa y queda nuevamente ese gran vacío que se llama la impunidad. La injusticia es dura, pero la impunidad está llena de cobardía, ¿no? De complicidad, de maldad, ¿no? Yo diría hasta es un sacrilegio desde el punto de vista de una fe religiosa. No se ha juzgado. Siguen libres, disfrutando del charco de sangre que dejaron en los caminos de la patria ecuatoriana. Algún día este pueblo, y creo que ahora se está haciendo una gran obra en el pensamiento y en el sentimiento del pueblo ecuatoriano, a ver un poquito hacia atrás para ver la gran tragedia que nos ha tocado vivir. Tener un sacrificio actual para caminar hacia el futuro. La forma de pensar está cambiando. Los cambios comienzan, como dijo una vez Velasco Ibarra, si quieres justicia, si quieres libertad, cambia íntimamente. Si no cambiamos en la parte íntima de nuestro ser, somos cómplices con nosotros mismos de lo malo, de lo absurdo, que nunca nos dejará progresar y ser una nación que supere tantas vicisitudes y tantas tragedias que nos acosan. Seguiremos siendo un país feudal. Por eso yo sí convoco en este punto a la juventud ecuatoriana, ¿no? Que se confiesen a sí mismos de la manera más íntima y encuentren la respuesta que no se las da nadie, sino ese principio de libertad que está anidado en el corazón y en la conciencia de cada ser humano. Yo les decía a mi pueblo amigo, rebélense como yo me rebelé, rebélense para romper cadenas no de grilletes, sino las cadenas de la ignorancia, de la miseria, de la pobreza, de la perversidad que siguen marchitando y humillando al pueblo ecuatoriano. Como usted dice, desde joven, muy joven, usted ha estado luchando por derechos, y no suyos, sino
de otras personas, por recuperar, por el bienestar de los demás. ¿Nos podría contar todas aquellas luchas suyas que empezaron en la FAE mismo? Le dije hace un momento que de niño tuve la escuela más fuerte, que mejor estructuró mi carácter, mi conducta, mi pensamiento, porque lo viví. Y tuve la gran fortaleza de no caer en la tentación o debilitarme, por lo contrario. Me alimenté de ilusiones y de esperanzas maravillosas. Me incursioné en el deporte, en la cultura, en las danzas. Yo hice baile, danza. Bueno, ¿qué no hice de jóvenes? Jamás caí en el vicio del cigarrillo, del licor. Y vivía en un cuarto muy pequeño que me daba una señora de un restaurante, que yo fui salonero, que me ganaba la comida para la noche y que me dio para mí la fortaleza más importante que tiene un ser humano. Cuando tú te ganas con tu esfuerzo las cosas, las valorizas, las guardas, las cuidas. Cuando tú tienes un solo terno, un solo pantalón, un solo zapato, lo cepillas al zapato, al pantalón lo guardas, lo doblas bonito y lo planchas con tus manos para que no se te destruya. Y a través de esa situación, tú vas adornando tus sentimientos, vas fortaleciendo tus ideales, vas creando las fortalezas que no se debilitan jamás, esa voluntad de vencer, a ser un ser humano justo y equilibrado. Yo no me siento lastimado por lo que me tocó pasar de mi niñez, no. Me siento agradecido, porque con mi esfuerzo y con la ayuda también, porque hay que tener la ayuda de mi madre, que llegó a recuperar más tarde muchísimo cosas de nuestras comunidades, hasta llegar a un estatus nuevamente de clase media alta económicamente hablando. Lo disfruté con mucha prudencia, ¿no? Sin exageraciones, sin caer en las tentaciones de que tienes mayores posibilidades de aquello. Me refugié en paredes como esta, llenas de documentos, llenas de mensajes, llenas de sabidurías, escritos por tantos grandes hombres de la humanidad, en la que me siguió fortaleciendo ese espíritu y que llegué a la práctica política con conceptos como patria para todos, ser libre, que es el grito que todavía parece que se marchita. Ser libre todavía no se cristaliza en esta sociedad ecuatoriana. Cuando voy por los campos, voy por los suburbios, cuando voy por esos barrios de Guayaquil, ¿no? Donde debe haber el canto, la música, la alegría. En las noches hay un coro de llanto todavía. Otro de sus postulados es el nacionalismo cultural en ese sentido. ¿Cómo lo explica usted eso? Yo he creído que la mayor debilidad que hemos tenido toda la vida es que no nos conocemos a sí mismos. Siempre hemos ido cambiados por una noticia, porque una revista nos habla de la moda, nos habla de tal o cual cosa, de comidas, de alimentos. Yo vengo de una sociedad montuvia en que nos caracterizamos por ese orgullo, por esa gran capacidad de sentirnos realmente seres humanos libres. Teníamos el caballo, el sombrero, las polainas, las espuelas. El caballo iba adornado porque era nuestro medio ¿no? Íbamos con cuchilla, con revólver, desde muy niño. No para matar a nadie, esa era nuestra cultura. Porque detrás de esta figura decorativa habían principios muy sanos. No aceptábamos que nadie nos humille, que nadie nos atropelle, porque no creíamos en la justicia que se organiza en un país a través de los tribunales y de las leyes. Creíamos en la justicia de las propias manos, en que parece algo aberrante o algo torpe, pero que la justicia nunca se cumplió. Entonces tú tenías que hacértela con tus propias manos. Por eso aprendíamos a pelear o a manejar el machete, como te lo demostré hace un momento. Porque ese machete es el instrumento más noble para el trabajo y el más digno para la defensa de tu integridad, de tu honor.
Tiene valores increíbles ese machete. Por eso reposa aquí en mi biblioteca, ¿no? Como un libro más, como un mensaje más. No para matar a nadie, sino para recordarme que tenemos siempre que luchar por nuestros principios, por nuestra libertad, por nuestra dignidad. Y no dejarnos atropellar por nadie, por muy grande que sea. Yo luché contra los grupos de poder que humillaron a este pueblo ecuatoriano. Lo descuartizaron, ¿no? Los desnudaron. Lo enseñaron a que siempre agradezcan, gracias Señor. O que el esfuerzo de su trabajo lo recibían como una limosna, no como un esfuerzo que significaba gastos psicofísicos y que enriquecía a aquellos. Mientras decía algún poema, alguna vez yo lo escuché, en Bolivia fue, dice, que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Por ahí está su nacionalismo y su humanismo, pero también usted fue uno de los primeros ecologistas, sí. Planteamientos ecológicos. Con mucho ¿Fueron orgullo. entendidos o no fueron entendidos? Soy campesino, soy montubio. Con mis manos aprendí a sembrar, a limpiar y a sembrar tantas cosas que tú no conoces, que si te las nombras te vas a reír. Te voy a decir un momento de fruta solamente, para que te rías, si es que no valorizas lo que yo te estoy diciendo, porque así se me reían unos periodistas una vez que yo trataba de contar aquello. ¿Cuántas clases de frutas conoces tú? Yo conoceré unas... Yo te voy a nombrar algunas que no las conoces. 30. Mangos, de chupar, de miguelillo, de alcanfón, de bolsa de toro, de tajada, de chico y grande, de muerto, de perro, entre los que me acuerdo en este momento. Guava de machete, de bejuco, de mico, corozo, cun, corozo chontilla, corozo normal, la mocoche, que es la tagua que se come, la naranja china, la naranja pera, la naranja grapefruit, tú tenías el guayjí, el caimito morado, el camino verde, la grosella, la pomarrosa, ¿no? El mamé mataserrano, el mamé colorado, el níspero, el mamé... Bueno, te puedo decir más de 500 frutas que están muriendo. Y atrás de esa muerte prematura de nuestra ecología está la muerte del ser humano. Destruir aquello y no volverlo a cultivar. Por eso en mi tesis de gobierno yo le pido que lo escuchen y lo copien o lo apliquen. Cada recinto, cada pueblo, cada cantón, cada provincia debe tener un parque forestal donde todas sus mieses estén bien cuidadas, de todos sus árboles, madereros, frutales y de cualquier naturaleza, de flores, para que nunca muera la realidad primaria de este país, que desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de biodiversidad, de flora y tal, es uno de los primeros del mundo. Pero casi está muriendo aquello. Manabí ya aparecieron desiertos, ¿no? Lo han roto, lo han destrozado por una ganadería mal entendida. Yo te digo con toda franqueza que una hectárea de ganado, una hectárea de tierra, de pasto, solamente sirve para 3 cabezas de ganado o hasta 6 y que produce unos 700 kilos de carne al año. Si aplicaran otros sistemas de alimentación como la lombricultura, una hectárea produce 70.000 kilos al año. Y la lombriz es inocua, no tiene enfermedades, es que está cargada de fósforo, alimenta a la parte endocrínica del hombre y de la inteligencia. Se puede tener hasta en sus propias casas, pero no lo hacemos. Seguimos con la ganadería, que inclusive es mala para la salud. La carne vacuna, si no está bien alimentada, bien cuidada desde el punto de vista médico o veterinario. Yo tengo recuerdo de cuando era niño, cuando comía la grosella, cuando comía la pomarrosa, comía, por ejemplo, la caña de chupábamos la caña de maíz, que era cosa, ¿no? Era tan rico, y vivíamos con aquello. Teníamos una vida acuática de las lagunas donde yo me crié, del chizo, de la dodola, del guanchiche, del chame, todo ha desaparecido. Pero ¿con qué valores nutritivos?
El doctor Valenzuela decía que el chame era lo mejor para aquellos que tenían problemas cerebrales. Carlos Plaza lo llevó a Estados Unidos, por allá no pudo nacer. Es la tierra nuestra la que puede producir solamente. Es una tierra privilegiada en todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces, esto es lo que debemos de entender nosotros para poder definirnos en cualquier posición política y servir a la nación, servir al pueblo ecuatoriano. Tienes que identificarte, conocer, no aquel discurso que va a ser una obra, esta otra obra, cuando oigo en estos discursos de la campaña que está sucediendo a muchos políticos, ¿no? Y ni siquiera manejan un presupuesto de cómo lo van a ejecutar. Que digan las obras, pero que me digan el presupuesto. ¿Cómo van a manejar el presupuesto de ingreso y de gasto? O sea, las tributaciones y el gasto. ¿Cómo lo van a manejar? No, no lo dicen, ¿no? Porque no conocen la realidad nacional. Esta es una tierra de muchas virtudes, pero que el mismo ecuatoriano la ha destruido. Y hablando de estas riquezas, me estaba hablando de las riquezas de minerales. Aquí mira, si tú haces un estudio de las minerales, aquí no conozco últimamente si se ha actualizado el mapa geológico del país y de estos asuntos, ¿no? Pero nosotros tenemos riqueza. Cuando tú vas a Manabí, a la playa, a la costa ecuatoriana, cuando vas de la parte ya de la calle hacia a la orilla del mar, te queman los pies, ¿no es cierto?, cuando hay un poco de sol. ¿Por qué? Porque hay hierro, hay mucho mineral. Tú vas a Punta Cana, está helada la arena si haya el sol que haya, que exista. Aquí no. Cuando yo volaba piloto, iba en esta zona de Manabí, los instrumentos de navegación que me llevaban al lugar bailaban, porque estaban atraídos por minerales, ¿no? Y así pues el estilo. Hay miles de indicadores de la riqueza de este país, que hay riqueza por todos los lares, ¿no? Que todavía no lo aprovechamos. Aquí hay más de 50 y pico de minas de oro que están cerradas porque las explotaron mal. Hace bien el gobierno de crear empresas fuertes, sin atropellar y sin quitar el derecho a la explotación artesanal. Porque la explotación artesanal, si bien es cierto, es necesaria para vivir un grupo, pero se destruye el concepto más puro de extraer, por ejemplo, oro. El 80% se va al mar, al río, que en una forma técnica se explota el 80%, el 20% se pierde. ¿Y se cuida la naturaleza? Y se destruye la naturaleza. Es decir, cultura de trabajo, de organización, de empresa, no existe, porque seguimos siendo un país dependiente, que es la primera tragedia nacional. Somos dependientes en todo. No hay creatividad. Nuestras universidades, que la función no es graduar abogados ni médicos, sino la investigación de lo nuestro. Si aquí estudiáramos, por decirte, la madera, ¿cuántas cosas no hiciéramos? Tenemos la caña gadúa, el árbol, el guayacán. Guayacán ya no existe. Yo tengo un mueble que le voy a mostrar de Guayacán allá afuera. Están floreciendo, general. No existe ya. Bueno, en Loja están haciendo. Que los felicito. Están floreciendo. Están floreciendo. Y dura 40 o 50 años un Guayacán para la utilización. Aquí tenemos maravillas que nos da la vida. Flores, mira, qué belleza. Yo leí el otro día en una revista que, ¿cómo se llama esta flor especial? Que hay como 200 variedades. Orquídeas. La orquídea, ¿no? Yo la verdad que conocía 5 o 6, pero no 200, ni 300, ni 400. Y así pues, mira, cuando era niño, ¿no?, nos criamos en el campo, ¿no? Yo conocía, antes que vengan las fumigaciones, esta tecnificación disque de la producción, yo conocía, porque convivía con ellos, la chicuaca, la tentina, el comején, la avispa, la lengua de vaca, el cubo, la madre prieta, el beltón, todos eran bichos que nos picaban a nosotros, ¿no? La quitacalzón, el coloradito, la garrapata, la garrapatilla, ya no hay. Parece que eso eran bichos malos. No, eran parte de este proceso, ¿no?, en que mantenía una realidad de este país lleno de riqueza, porque cada animalito cumple una función. La serpiente la cumple, ¿no? Todos cumplen, pero aquí todo lo vemos mal y actuamos emocionalmente, ¿no? Nuestro instinto es el inmediato, el vanguardista de las cosas, no la inteligencia. Cuando se tiene inteligencia,
a los instintos se los conduce en sentido de fuerza positiva. Cuando no se tiene inteligencia, cuando no se tiene esa capacidad, caemos en la peor de las tragedias humanas, ¿no? En la anarquía, en la grosería, en la infamia y en la corrupción. General, ¿cómo fue su experiencia como diputado? Uy, buenas y malas. Diré las buenas, en que conocí muy de cerca la actitud, la capacidad, la voluntad de grupos de ciudadanos que estaban muy lejos de la función de diputado, muy lejos, ¿no? No se asistía, no se priorizaba los criterios y conceptos fundamentales para lo que realmente se necesita aquí en nuestro país. Se priorizaba el negocio, la ruptura de las normas constitucionales, se creaban condiciones aparentes democráticas o de gobernabilidad y eran todo lo contrario. Y ese es el resultado de esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir históricamente. Más de 100 y pico de presidentes que hemos tenido, cuando de acuerdo a los periodos de 4 años, o algunos que se repetían, no podía haber más de 30. No, Estados Unidos quedó por el 55, creo, 75, ¿no? ¿No? Y también tiene más años que nosotros. Nosotros con Bolivia batemos el récord mundial, 200 y pico de presidentes, en la que el Parlamento hoy día juega uno de los papeles primordiales, porque la función legislativa, la de legislar, es una de las más delicadas y de las que exige mayor sabiduría, mayor comprensión, mayor estudio, mayor tiempo, que tratar de interpretar las inquietudes, anhelos y aspiraciones de un pueblo y plasmarlas en legislaciones, en leyes, en cosas, no es fácil, es muy difícil y se necesita dedicación 100%. Por ejemplo, la puntualidad en esa asamblea. A mí me daba mucha pena que venía la hora del pleno, no asistía a nadie. Y eso lo puede dar fe la prensa, que me tomaba fotos, inclusive me gané ser siempre entre uno de los mejores diputados, no porque produje cosas maravillosas, sino por mi conducta moral, por mi espiritualidad, por mi respeto a lo que yo representaba. Yo era un elegido para diputado y tenía que tener un deber, entre eso el orden, la disciplina, que por eso lo puse en ese documento político, porque veía que había ausencia total de lo que es el orden. Se fumaba, se gritaban, se tiraban cenicerazos, parecía un ring muchas veces, ¿no? Yo decía, ¿qué es esto aquí? ¿No? Había una producción que demandaba el país, la República del Ecuador, sino intereses particulares. Yo me acuerdo que me acosté en la última día de mi asamblea porque se quería aprobar casualmente una transitoria parecida a la que se aprobó en la asamblea de Sangolquí, en la que se permitió al Banco Central entregar dinero a la banca que estaba en crisis y esto convocó o dio espacio para el mayor atraco después a los intereses nacionales del pueblo ecuatoriano, la dolarización. Miles de millones se llevaron. Era algo de la ecología que se aprobaba, no me recuerdo, algo. Yo me acosté en media. No, claro, ahí decía, este es loco, este es chiflado. Como también me subí un 10 de agosto a la banca, yo estaba hablando, presentando el candidato de las izquierdas, que lo habíamos lanzado de candidato, ¿no? Y me cortó el presidente de la asamblea, me cortó el audífono. Yo me paré, ¿no? Sin micrófono, porque tenía buena voz, seguí dándome discurso y no me detuvieron, no podían detenerme, porque yo tenía que terminar con mis 20 minutos de exposición. A los 5 minutos me cortaron. Porque mi discurso no era un discurso trivial, no era un discurso rutinario, no era el discurso de siempre, sino que tenía una sola línea, una sola conducta, ¿no? Sí, perdón, no conducta, sino una sola dirección en el interés que en mi corazón y en mi mente se anidaba en ese momento. Defender a mi pueblo, defender a mi pueblo. Ese era el esquema
o la fuerza que anidaba en ese momento en mi conciencia, y daba un discurso fuerte que no se escucha normalmente, y claro, me cortaron. Y claro, los corrillos, este loco, este chiflado, este anarquista, este montubio. La palabra montubio no sabe que me enorgullece, porque soy montubio, culturalmente hablando. Las costumbres montubias son una de las más bellas que hay. Primero, está llena de libertades, no inclina la cabeza, no tiene grilletes, ¿no? A nosotros nadie nos ha podido atropellar, porque hemos estado siempre prestos a defender nuestra dignidad. ¿Y su experiencia como ministro de gobierno? Muy amarga también, muy amarga. En esa época el Ministerio de Gobierno tenía muchísimas funciones, ¿no? Tenía los municipios, tenía las iglesias, tenía la policía, tenía, bueno, la cuestión, pues, todo lo que la policía maneja, ¿no? Que son varias funciones. Tenía el orden interno en general, representaba en las negociaciones, no negociaciones, en los acuerdos o en el trabajo político al Parlamento, que yo no lo tuve. No lo tuve porque yo no sé, ¿no? ¿Qué pasó? No me lo permitieron. Por ejemplo, venían gente de los municipios, ¿no? A que ayudara a conseguir un presupuesto para hacer bordillos o para hacer tal cosa. Yo le decía, tráigame un plan. Tráigame un plan. Y le voy a dar un bosquejo. Yo hice un bosquejo de plan, ¿no? Cuál eran los medios, cuál era el objetivo, cómo lo iba a hacer, cuáles eran los planes, cuáles eran los proyectos, cómo iba a manejar con los técnicos, etc. O sea, algo que por lo menos viera que se iba a cumplir el dinero que iban a recibir. No había planes. Yo me hice un formato para que me informaran cada mes, ¿no? Qué sucedía en los recintos, en las parroquias, en los cantones, en la que era un proceso. En las parroquias se reunía la autoridad con el jefe político, analizaban bajo un formato que yo tenía la situación, la prensa, la cuestión sanitaria, la cuestión de trabajo, las actitudes políticas, etc. Todas estas cuestiones, los antagonismos, las presiones dominantes, y se reunían ellos y sacaban conclusión de aquello y lo mandaban a la parroquia. De la parroquia tenían 3-4 días al cantón y así hasta la provincia, y a mí me llegaba no más tarde del 25, en la que yo tenía una verdadera información nacional, en que yo con mi gabinete, con mi gente, podíamos discutir en algo cierto. De aquello, como tuvimos 3 meses, 3 municipios cumplieron. Me fui a visitarlo, a ver qué, es que, ¿cómo hacemos? Había una disculpa de decir, no sabemos. Entonces, ¿por qué aceptó usted este cargo? ¿Por qué usted tal cosa? Es que bueno, que yo soy parte del partido tal, del gobierno. Oiga, señor, ¿no le parece que usted está fortaleciendo la irresponsabilidad que nos hace tanto daño? Hay una ignorancia, por eso cuando en mi proyecto yo ponía, y que en el Instituto Nacional creo que lo están haciendo, de formar funcionarios de cada lugar o de cada área que corresponda administrar en el país, que sepan cómo manejarse. Por ejemplo, habían como 80 iglesias más que solicitaban permiso para tener pues la libertad de accionar como iglesia. Y como si hay como 120 o 300, 80 más, ¿qué es esto? ¿Por qué no se ponen de acuerdo y se unen? Más vale forman una unidad mucho más fuerte, porque eran no los intereses religiosos ni morales, eran otros intereses los que primaban. Entonces todas estas cosas, la puntualidad. Yo llegaba a las 4 de la mañana a atender a mi gente, a las 8, a las 9 aparecían los subsecretarios, a las 10 y los funcionarios de otro nivel, ¿no? Así no se puede trabajar. Y por lo tanto, esta situación que es desorganizada en todos los aspectos hace mucho daño al país. Por eso yo priorizo el orden, la disciplina, la puntualidad, como una norma fundamental, como elementos fundamentales para el buen trabajo, para la buena productividad en la función que tú te encuentres en este sentido. El Ministerio de Gobierno me dio una nostalgia tremenda. Me querían poner carros, guardias, motocicleta. Le digo, no, a mí déjame tranquilo. Yo voy en mi carrito, por último voy en el bus. Y cuando venía una moto, a ver, me les escapaba, me les subía a la moto y hay mucha ostentación, ¿no? Todavía se quiere vivir esa cuestión principesca de que tú llegas a un cargo
eres un príncipe. No, no señor, debe ser como el señor de Uruguay, que vive en su quintita. Yo estuve en Alemania hace poco y vi que la primer ministro, ¿cómo se llama? La ministra esta, vive en su apartamentito. Ella no tiene carro oficial, ella no tiene nada de esas cosas. El presidente sí lo tiene, ella no. No, yo decía, ¿pero por qué? Beático porque iba a Sangolquí. Por favor, ¿qué es esto? Los fondos públicos no solamente son producto de la riqueza, como dije antes. Como decía este famoso, que no me recuerdo, político americano del siglo pasado, son producto de la miseria, de la pobreza, y hay que administrarlo bien. Por esa misma forma de ser, usted tuvo dos hechos que recuerda la historia y que sería bueno que usted los explique. Uno con el presidente José María Velasco Ibarra por los derechos y beneficios de su tropa, y el famoso Taurazo. Sí, hay una situación que hay que entenderla primero, ¿no? La mayoría de los políticos se sientan en el cargo y no estudian la realidad nacional, no se asesoran, no forman equipos y no hacen proyectos verdaderos. Por lo tanto, hay un vacío de comunicación, ¿no? De comunicación. Yo me acuerdo cuando Fuerza Aérea fundó Alas para la Paz, entre eso, Alas para la Cultura, Alas para la Integración, para la Soberanía. Íbamos con nuestros avioncitos viejos a los límites más lejanos, donde habían pistas improvisadas de tierra, de piedra. La gente no sabía que eran ecuatorianos. No sabía. Llevábamos el regalo. No sabía. Ahí no había una radio. Oía la radio del Perú o de Colombia, la ecuatoriana, jamás. Nunca. No hubo ese contacto cara a cara, frente a frente, que lo hace bien el presidente de la República hoy día. Parece que la gente lo toma como mal, que cada semana haga su, ¿cómo se llama esta? La sabatina. La sabatina, o que visite todo. Eso está bien. Porque se dan cuenta que son parte de un país, rico, pobre, como sea, pero son parte de una nación social que se llama Ecuador. No se conocía. Entonces, la comunicación aquí no existió jamás, no había esta relación, ¿no? del asunto. Entonces, yo, con la experiencia que había ido acumulando en mi vida, de niño, de joven, porque me gradué en el Colegio Mejía. Sí, no me avergüenza decirlo, que me expulsaron del colegio militar. No por vago, no por ladrón, no por inepto, no por haber hecho una cosa mala, sino por defender principios. Y eso lo saben algunos ya mayorcitos de aquella época. Se me expulsó. Pero después, cuando se juzgan, nadie me acusó. Me cogieron detenido para que vuelva al colegio militar y me hicieron desfilar en Guayaquil. Yo era el cachiporra del colegio. Y me hicieron desfilar. Se me dañó porque me cayó agua aquí. Ahí está una foto que de mi hijo también fue. Esto es en el año 51, entrando a San Blas. ¿No? Se me dañó, qué pena. Me hicieron desfilar. Yo, claro, desfilé con orgullo porque me siento identificado con ese colegio que me formó. Me dio principios, me dio normas, cosas que yo le agradezco toda mi vida. Pero me fui al Mejía. Ahí me gradué. En el Mejía también me llegaron a querer, también fui su cachiporra y sigo desfilando todavía. Viejito como usted me ve a los 80 años, no viejito, mayor, ¿no? A los 80 años yo desfilaba con la banda de guerra de los egresados, todos los 19 de marzo, ¿no? En las fiestas de Quito. Pero ya se quitaron esas bandas de guerra. Ya no dejé, este año ya no desfilé. Con mucho orgullo, con mucha entereza, con mucho patriotismo, ¿no? Porque a pesar de que fui general, toda la gente me quedaba viendo y dice, ¿cómo? Soy alumno del Colegio Mejía, ex alumno. Me siento orgulloso que el colegio me abrió las puertas. El Pupo Fierro me llevó allá. Me querían becar varios colegios, porque prohibieron que yo no podía ingresar a ni un colegio. Pero después yo era buen deportista. Me gané pruebas de atletismo, disco, bola, jabalina, natación, judo, karate, que no gané, todo, ¿no? Entonces pues me peleaban para llevar, me llevó el Pupo Fierro. Y no solamente que fui alumno del Mejía con él, sino que me hizo profesor de varios colegios, a los 17 años, del Manuela, del Santo Domingo de Guzmán,
le di clase en La Salle, pero de estos asuntos de ceremoniales, ¿no? De la banda de guerra. Yo formé las bandas múltiples de cachiporrera. En esa época había un señor Almendari que enseñaba con las banderitas. Yo enseñaba las bandas de guerra. Yo fui del Simón Bolívar, del Serápico de Guápulo. Les enseñé gimnasia calisténica, los que se iban a hacer curitas. Les hice una banda, los hice desfilar a los futuros sacerdotes. Y así fue. Y el Mejía reestructuré la banda con 4 tambores viejos y comenzamos a crecer. Nos ganamos todos los premios de la mejor banda. Éramos pequeñitos, no teníamos uniforme sino un caqui. Pero ¿qué primaba aquí? La identidad, la voluntad, ese concepto de caminar por los caminos de justicia, de libertad. El Mejía es un gran colegio, que es bullicioso, claro que sí. En una sociedad llena de tantas barbaridades que atentan contra la dignidad de los seres humanos, no puede uno cruzarse las manos. No, tenía que ser rebelde. Y éramos rebeldes. A mí me metieron preso ni sé cuántas veces. Me sacaban de la cárcel y al otro día me metían preso otra vez, ¿no? Y no me avergüenzo, lo digo públicamente. No me siento incómodo de aquello. Lo que sí me dio una vez que tuve un problema en la iglesia Santa Teresita, pues entraban unos indígenas y no los dejaban entrar. Yo no era muy religioso, no quería por las chicas guapas, ¿no? Y me dio tanto coraje que tuve una bronca, me trompié con el sacerdote, con el sacristián, con todo el mundo. Claro que me iban a meter preso, salí corriendo y me escondí en la Mariscal en una casa. Me llevaron por ladrón. Puedes imaginar, me acusaron de ladrón, ¿no? Qué cosa, ¿no? Y así fue el estilo. Entonces, la pregunta en concreto... Velasco. Entonces, este espíritu rebelde, ¿cómo sí, terminó en Velasco Ibarra? Es que mira, cuando llega Velasco Ibarra, había un gran problema en la Fuerza Aérea, en la que el soldado raso, estaba muy disminuido en sus derechos, ¿no? En su alimentación, en su salario, en su vivienda, ¿no? Como yo me quedaba a vivir en la base, estaba enfermo, lisiado ahí, ¿no? Yo estaba recién operado de la vesícula, tenía 8 días, ¿no? Bueno, pasó esto cuando en Taura, aquellos soldados que yo había comandado, quizás recordando no tanto al mando legal que yo tenía, sino al mando moral y espiritual que yo había ejercido. Nunca los traicioné, nunca les di mal ejemplo, nunca atropellé. Cuando fui comandante, hice cosas que posiblemente no estaban bien vistas. Se acostumbraba que a los almacenes iban primero los generales. Yo invertí, mandaba primero a los soldados, los cabos, y después iban los generales, ¿no? Y así pues se hicieron cambios que no estaban en la reglamentación, pero que desde el punto de vista espiritual, de sensibilidad humana, sí eran justos. En Navidad los regalos eran igual para el hijo del oficial, para el hijo de la tropa, igual, no había diferencia. La comida era igual, comíamos iguales, porque yo sí creo que puede haber diferencia en el sueldo de jerarquía por sus estudios, por su tiempo, pero no en los servicios humanos, sociales, que es igual para todos, como salud, educación, estos servicios de comisariato. Ahí tiene que haber todos mirados en un mismo nivel. Ahí no hay jerarquía, ahí hay la vida social, ahí hay el derecho privado de cada quien, en la que se fortalecen los grandes objetivos de la nación, como es la integración y unidad de un pueblo, y no se crean esas diferencias, ¿no?, de clase o diferencias de jerarquía que no corresponden al buen vivir de un pueblo. Todo eso fue creando simpatía en aquello, y creo que fue una de las causas por qué estos soldados reaccionaron y reclamaron al presidente por mi libertad. No se escuchó y se formó lo que sucedió aquello. Lo tomaron prisionero, a él y a su comitiva, y plantearon canjearme conmigo. El presidente, en esa época poco prepotente, no lo aceptaba, pero se vio obligado a hacerlo. Me canjearon. Salí en libertad y él prometió que a los soldados no se los castigaba. Los cogieron presos en una emboscada, tuvieron 2 años presos, y también hubo lucha en las calles por su libertad, que yo las comandaba, y los conseguimos que salgan en libertad. Esto es una página de historia que no está bien aclarada, no está bien escrita.
que debería algún día revisársela. Y en una manera muy especial hoy, que fueron anistiados por la Asamblea de Montecristi, pero no se ha cumplido con aquel mandato. Sigue en la misma situación de no haber recuperado sus derechos. Estamos en esa lucha. Que me escuchen las autoridades. No digo lucha, sino un reclamo justo, humano, de aquellos soldados que perdieron su libertad primero, luego su tranquilidad familiar. Muchas familias se destrozaron, no podían trabajar, eran ciudadanos a media, minusválidos desde el punto de vista legal, no podían salir del país, no podían ser enrolados en las Fuerzas Armadas para ir a defender a la frontera, porque así era el castigo que habían recibido. El doctor Borja les dio la ley de gracia, recuperaron parte de esa libertad que tampoco nunca se cumplió. La ley de gracia le daban chance para que se vuelvan a reincorporar o que sean dados de baja y que podían tener derecho a los beneficios que le daban las Fuerzas Armadas. Hoy se pide solamente que se los dé de baja con la ley de personal y se les reconozcan sus derechos que les corresponden, nada más, por dignidad de ellos. Y por qué no decirlo, que fue un acto no golpista, no atentatorio contra una autoridad, fue un grito desesperado de justicia y de libertad que el pueblo ecuatoriano lo supo captar y que, por qué no decirlo, cambió el rumbo de la tiranía por un gobierno mucho más asequible, mucho más comprensible, y que el pueblo ecuatoriano debe agradecerlo y el gobierno actual debe reconocerlo. Ese es mi pedido. Salí libre y ellos quedaron en prisión. Yo hice una lucha fuertísima para su libertad, se consiguió, pero hoy están en la orfandad de sus derechos. General, dentro de ese contexto que usted lo explica, hay una acción que quisiera también que usted la aclare. Bruce Cordero lo tomó usted preso, también tomó presos a sus compañeros de lucha, y usted cuando él estaba muriendo fue a visitarlo. Sí. ¿Cómo puede explicar Sí. eso? Si usted lee, permítame mi documento que le entregué a usted. Déjeme buscarlo, no filme esto para que no pierda tiempo, o si quiere filme. Alegoría patriótica, bueno. Reino de Egipto, todos los tratados que hemos tenido que me pena. Aquí dice muy claro, yo puse en mi partido el juramento para ingresar, que no lo tienen creo en ningún partido, y es necesario poner, dije así: juro solemnemente ser un ciudadano aprista de principios, ser leal y honrado con mi patria y mi partido, ser noble y guerrero en mis actos, conservar sano mi cuerpo y mi mente, no tener odio, rencores ni egoísmo, saber perdonar, y recalco, saber perdonar y olvidar el daño que te hicieron. Si yo lo había pensado de mucho antes esto, y ante la gravedad del señor ingeniero Febres Cordero, que fue presidente del Ecuador, y de esa posición yo lo respetaba y lo sigo respetando, de esa posición, ¿no? Y en mis sentimientos no se alinaba odios. Fui impulsado por esa razón a visitarlo. Cuando llegué me cuadré, lo saludé atentamente, dije unas pequeñas palabras en las que mi corazón no había rencor, sino que venía en una misión de paz, de tranquilidad. ¿Por qué no decir de ejemplo? Para que el pueblo ecuatoriano mire que el rencor, el odio, no nos lleva a ningún camino. No nos lleva a ningún camino. Lo hice en eso, no me sentí humillado, me sentí engrandecido, ¿no? De cuadrarme ante aquella persona que tuvo grandes errores, también tuvo grandes virtudes. Yo se lo dije, usted tuvo grandes errores, equivocaciones, y también cometió muchos abusos,
y lo felicito por algo que yo siempre noté en él. Nunca fue neutral. La neutralidad es algo que daña más que lo malo y lo bueno que se pueda tener en la vida de un ser humano. Hasta los libros bíblicos como la nuestra, la Biblia cristiana, católica, temerle a los neutrales. No deciden nada. Él se equivocó. Yo le di la mano, nos cogimos, ya no podía hablar, me abrazó, me detenía. También me conmovió a mí. Y cuando murió, con todo respeto, pedí paz en su tumba. General, ¿usted tenía con él una relación también? ¿Era padrino de alguien? Sí, fue padrino de un hijo mío. Ese padrinazgo yo no lo busqué. Él me lo pidió. Porque yo nombré madrina a la esposa. Por una cuestión que nadie lo entiende y es difícil contarla en este momento. Porque ambos están muertos. Pero hago una referencia rápida. Yo me iba a posesionar de comandante de la fuerza y mi esposa no asistió. ¿Y qué pasó? Y digo, está en la clínica dando a luz. Ay, me dio a luz un niño, mi ahijado, me dijo ella. Y ahí comenzó el asunto hasta que se concretó aquello. Pero eso no me arrepiento, está bien, me siento muy tranquilo y justo de lo que yo hice, ¿no? Un compadrazgo no es nada malo, ni mucho menos, ¿no? Se aprovechó políticamente para hacerme daño después, pero eso a mí no me avergüenza. Fue una decisión mía. Como a mis hijos, cuando nacían, yo les ponía nombres muy rebeldes, con una causa. A uno le puse Yuri, entre los 5 nombres, que es correcto. Fran, Rafael, Yuri, Fidel. Casi me botan de las Fuerzas Armadas por ponerle. Yuri fue el primer astronauta que dio la vuelta. Y Fidel, pues quién lo admiraba a Fidel Castro en esa época, ¿no? Todo el mundo. Fue una motivación universal de su lucha, ¿no? También admiraba al Che. A otro le puse Fran Alexis y Piclachima, porque yo sentía. A otro le puse Pacha, ¿no? A otro le puse, pensando en esa lucha humana, Daniel Espartaco, ¿no? Daniel fue el que lo dominó con su fe a los leones y no murió en el circo, ¿se acuerda usted? ¿No? Y que era un gran asesor de un príncipe que lo llamó un rey de aquella época. Y Espartaco fue aquel esclavo yugoslavo, polaco, que hizo temblar a Roma. ¿Ah? Así me identifiqué. También me querían castigar por aquello, ¿no? Como que si eso era malo. Usted ha sido consecuente con Así usted. Según su pensamiento, ¿qué papel tienen las Fuerzas Armadas en la vida democrática de un país? Yo diría que muchísimo. Decía en antes, cuando usted me preguntaba la historia política, ha sido una historia de tanta adversidad en la que no hubo nunca una estabilidad política. Y las Fuerzas Armadas tuvieron parte en aquello, pero los historiadores la han calificado siempre como golpista o como responsable de aquello. No. Todos los golpes de Estado, toda esa situación anticonstitucional y de romper el orden, venía de los civiles. Los militares cumplían órdenes. Yo tuve casi 37 años en las Fuerzas Armadas. ¿Cuántas veces a mi oído me venían a decir cosas? Yo me acuerdo en Salinas, ¿no? Me sacaron en la prensa que yo daba un golpe de Estado y estaba durmiendo. Y me interpretaron, ¿qué pasó? ¿No? Y así fue el estilo. En Guayaquil un día me visitaron un grupo de señores que querían tumbar al gobierno del señor Hurtado. Yo lo llamé a la presidencia, así que estaba sucediendo aquello. Así ha sido la historia de este país. Estas ambiciones, estos contubernios, esta situación tan poco noble, ¿no? De sus propios, a veces, partidarios, ¿no? Siempre mirando a otros intereses, no a los intereses que marcan los grandes objetivos nacionales, como la soberanía, el desarrollo, la educación, la salud, el trabajo, no, sino intereses que hoy día se identifican en una patria empobrecida, que no vienen a decir que el gobierno actual es responsable de una crisis. Esto es una herencia que ha venido de gobierno en gobierno, como un árbol genealógico, de familiares, de amigos, de parientes y de grupos de poder que marchitaron la ilusión y la esperanza de nuestro pueblo. Lo humillaron. Ya están los indicadores sociales de analfabetismo, de falta de trabajo, de minusválidos, o de niños, ya no se dice minusválidos, sino de... No, ya con discapacidades. Con discapacidad. Discapacidades, ¿no?
porque no hubo una alimentación previa, no hubo una salud previa, no hubo una educación previa. Y están hoy día bajo la esclavitud de la ignorancia una gran mayoría. Y eso tenemos que rechazarlo. Tenemos que ser nobles, todos los ecuatorianos. Sacrificarnos quizás un poco, si es que tenemos que hacerlo, para que toda esta familia ecuatoriana tenga la gran oportunidad que merecen y que no existan esas infamias que avergüenza cuando caminamos por nuestra calle, cuando todavía vemos a un niño, aunque ya se ha prohibido, creo, que te pide una limosna, por el amor de Dios, un pan para comer. General, en pocas palabras, bueno, me podría definir los siguientes conceptos según usted. Política. Ciencia por excelencia del Estado. Democracia. Gobierno o situación más noble para una vida civilizada. Populismo. Falta de cultura y de conocimiento para seguir a caudillos y no a una norma democrática. Ciudadanía. Derecho que nos llena de responsabilidades y de obligaciones ante una nación-estado. Fuerzas Armadas. Columna vertebral de la nación para cuidar la soberanía y la seguridad nacional. América Latina. Tesis frustradas que algún día llegará de concretar la patria grande que soñó Bolívar. Y Ecuador. Y Alfaro también. Y Ecuador. Patria que me vio nacer, que ha sido en lo más íntimo de mi vida la motivación de mi vida, la motivación para tener ideales de lucha, de libertad, de justicia y de dignidad.